¿Qué tal si te dijera que todo lo que crees que es la realidad podría ser solo una ilusión cuidadosamente programada? Crees que eres libre, pero en realidad estás siguiendo caminos invisibles trazados mucho antes de que nacieras. Raro, ¿verdad? Pero justo aquí es donde comienza el verdadero despertar. La pregunta es, ¿estás listo para ver más allá? Durante años, viví como muchos otros, creyendo que el éxito era cuestión de esfuerzo, suerte o títulos académicos. Me encontraba atrapado en un ciclo de mucho trabajo, cuentas por pagar y frustración, hasta que descubrí que lo que realmente controla nuestras vidas no son las circunstancias externas, sino lo que está programado dentro de nosotros. Puedes estudiar, esforzarte, dedicarte, pero si tu subconsciente cree que no eres digno de la prosperidad, el resultado siempre será el mismo. Recuerdo una época en la que creía que la vida era una serie de limitaciones inevitables. Veía a la gente a mi alrededor prosperar y algo dentro de mí gritaba, ¿por qué yo no? Pero pronto, ese mismo pensamiento era ahogado por una voz aún más fuerte. No eres capaz, no eres digno, esto no es para ti. Esa voz venía de adentro, y lo más aterrador era que yo le creía. Pasé gran parte de mi juventud convencido de que había nacido para vivir a pequeña escala, para sobrevivir, no para prosperar. ¿Y sabes qué es aún más extraño? El mundo parecía validarme constantemente. Las cuentas nunca se pagaban del todo. Los planes fallaban. Las oportunidades se me escapaban de las manos. Era como si el universo entero conspirara para confirmar lo que yo creía de mí mismo. Todo empezó a cambiar cuando ese libro llegó a mis manos. Piense y hágase rico. Al principio no entendía qué tenía de especial. Parecía un texto más de autoayuda, lleno de frases bonitas. Pero un pasaje específico no dejaba de resonar en mi mente. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Leí esa frase decenas de veces, hasta que, un día, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que mi vida no era resultado del azar, era el reflejo exacto de lo que yo creía posible para mí, y fue como si una cortina cayera de mis ojos. Desde ese momento, empecé a observar mis propias creencias como un científico. Noté que cada pensamiento, cada sentimiento de fracaso, cada justificación que creaba para no actuar, era solo una repetición automática de lo que me habían enseñado a pensar. Recordé las veces que escuché a los adultos decir que el dinero no crece en los árboles, que la vida es dura, que pocos realmente triunfan. Esas palabras se habían transformado en verdades dentro de mí, moldeando silenciosamente mi realidad. Y entonces me di cuenta de que, mientras cargara con esas ideas, por más que me esforzara, mi subconsciente siempre encontraría la manera de regresarme al punto de partida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, incluso cuando todo parece ir bien, algo pasa y las cosas se desmoronan? Es como si hubiera un límite invisible para cuánto puedes crecer. Ese límite es tu autoimagen. Viví en esa prisión durante años. Me veía en el espejo y solo miraba a una persona común, sin talento, sin destino. Y el universo confirmaba exactamente eso. Fue entonces cuando entendí que el secreto no estaba en buscar más conocimiento, sino en convertirme en alguien que realmente creyera que merecía más. Comencé a observarme en silencio, prestando atención a mis pensamientos y a las sensaciones en mi cuerpo. Cuando alguien hablaba de éxito, notaba incomodidad. Cuando veía a alguien prosperar, sentía una opresión en el pecho, una mezcla de envidia e incredulidad. Esa era la prueba de que no creía poder ser como ellos. Mi cuerpo traicionaba lo que mi mente intentaba esconder. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Decidí que, incluso sin creer del todo, actuaría como si sí creyera. Al principio se sintió raro. Me repetía, soy capaz, soy próspero, soy digno. Las palabras sonaban vacías, pero persistí, porque entendí que para reprogramar la mente hay que insistir hasta que el nuevo pensamiento se vuelva más familiar que el viejo. Y con el tiempo, empecé a sentir pequeños cambios. Mi postura cambió, mi voz se volvió más firme y las oportunidades comenzaron a aparecer.
¿Coincidencia? No. Era el reflejo de una nueva vibración. Cuando cambié la forma en que me veía a mí mismo, el mundo cambió la forma en que me trataba. La gente empezó a verme diferente y comencé a atraer situaciones distintas. Así nació mi primer negocio. No tenía experiencia, ni educación formal, ni capital. Solo tenía una nueva creencia, que era posible. Y fue esa creencia la que me hizo dejar un trabajo en el departamento de bomberos y abrir una compañía de limpieza que, en su primer año, generó más de $100,000. La gente lo llamó suerte. Yo lo llamé conciencia. La verdad es que nada fuera de ti necesita cambiar para que tu vida cambie. Eres tú quien necesita cambiar. Todo lo que ves, tu trabajo, tus finanzas, tus relaciones, es meramente un espejo de lo que está sucediendo en tu interior. Puedes decir que quieres prosperar, pero si en el fondo crees que el éxito es peligroso o que no eres digno de él, tu subconsciente encontrará la manera de alejar esa realidad. No porque quiera castigarte, sino porque fue programado para protegerte de lo desconocido. La mayoría de la gente no entiende que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Reacciona a lo que sientes como verdad. Por lo tanto, no basta con pensar positivamente. Tienes que sentir positivo. Cuando empiezas a sentirte merecedor, incluso antes de ver los resultados, el universo comienza a conspirar a tu favor, y este proceso es gradual. Al principio pone a prueba tu constancia. Quieres saber si realmente crees o si solo estás experimentando. Viví esta prueba innumerables veces. Hubo días en los que pensé en rendirme, días en que la vieja voz regresaba, diciendo, «Tú no naciste para esto». Pero cada vez que la escuchaba recordaba, «Esta voz no es mía, es el eco de las creencias de otras personas que una vez acepté como verdad». Y entonces tomaba una respiración profunda y decía, «Elijo pensar diferente». Y ahí es donde empieza la transformación. El instante en que decides no reaccionar como siempre lo has hecho, cuando eliges un nuevo pensamiento, incluso sin pruebas de que sea real, cuando actúas con fe en lo invisible. Ese es el momento en que el universo empieza a moverse en tu dirección. Descubrí esto viviendo, tropezando, intentando y fallando. Y cada vez que persistí, la vida me recompensó con más claridad, más propósito, más resultados. Hoy entiendo que el pensamiento es la semilla y la emoción es el agua que hace germinar esa semilla. Si riegas pensamientos de miedo, cosechas escasez. Si cultivas fe y gratitud, cosechas abundancia. El secreto radica en cuidar tu jardín interior cada día, hasta que la nueva realidad florezca naturalmente. Porque la verdad es simple. No te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que crees que eres. Me tomó mucho tiempo entender que el mundo a mi alrededor no era ni mi enemigo ni mi aliado. Era simplemente un espejo que reflejaba todo lo que yo creía que era verdad dentro de mí. Durante muchos años, pensé que las circunstancias eran responsables de mis resultados, que la falta de oportunidades, mi entorno o incluso el destino estaban en mi contra. Pero no era nada de eso. Lo que sucedía afuera era simplemente el reflejo exacto de lo que sentía y creía por dentro. Cuando yo vibraba miedo, inseguridad y escasez, la vida me devolvía más situaciones que confirmaban esos sentimientos. Cuando dudaba de mí mismo, el universo hacía eco de esa duda en forma de obstáculos, frustraciones y puertas cerradas. Fue un impacto darme cuenta de esto. De repente, comprendí que todo lo que sucedía externamente era solo un resultado de lo que yo proyectaba internamente. El dinero que faltaba, las oportunidades que no llegaban, las relaciones que terminaban, todo seguía la misma frecuencia. Era como si el universo dijera, solo te muestro lo que crees que es real. Esta comprensión fue dolorosa, pero liberadora. Porque si el mundo exterior era un espejo, entonces yo tenía el poder de cambiar la imagen reflejada. Y ese cambio no dependía de la suerte, de otras personas o del tiempo. Dependía de mí. Cuando empecé a observar mis pensamientos cuidadosamente, me di cuenta de cuánto estaba atrapado en un ciclo de negatividad. Deseaba prosperidad, pero al mismo tiempo temía el fracaso.
quería abundancia, pero me sentía culpable por querer más. Y el universo, fiel a mi estado interior, me dio exactamente lo que yo vibraba. Una mezcla de deseo y bloqueo, de avance y retroceso, de esperanza y frustración. Estaba librando una batalla silenciosa entre lo que decía que quería y lo que realmente creía que merecía. La verdad es que la vibración no miente. Puedes decir creo, pero si la duda, el miedo o la resistencia existen dentro de ti, ese es el mensaje que el universo escucha. Todo empieza y termina con la vibración. Si quieres prosperar, primero necesitas sentir prosperidad antes de que llegue. Pero aquí está el punto que la mayoría de la gente no entiende. Sentirse próspero no significa pretender que todo está bien cuando no lo está. Significa elegir conscientemente un nuevo estado emocional, incluso si las circunstancias externas no lo confirman. Empecé a practicar esto. Cada día, antes de salir de casa, me miraba al espejo y me decía, hoy voy a vibrar abundancia. Respiraba profundamente, sentía el aire entrar e intentaba imaginar cómo sería si ya viviera la vida que deseaba. Al principio, se sintió como una ilusión, pero con el tiempo, la sensación se volvió real. Noté que mi postura cambió, mi tono de voz era más firme y la gente a mi alrededor reaccionaba diferente. Era como si el universo reconociera la nueva frecuencia y se reorganizara para igualarla. Noté algo curioso. Los días en que me sentía bien, seguro y agradecido, todo parecía fluir sin esfuerzo. Los negocios fluían con naturalidad, encontraba a las personas adecuadas e incluso los pequeños inconvenientes se resolvían con facilidad. Pero en el momento en que permitía que el miedo se apoderara de mí, todo se paralizaba. Llamadas importantes se pospusieron, contratos se perdieron, oportunidades se esfumaron. La vibración es un lenguaje invisible y el universo entiende cada matiz. Algunos le llaman coincidencia, pero está muy lejos de serlo. La física cuántica y la neurociencia ya han demostrado que todo es energía operando en diferentes frecuencias. Tus pensamientos y emociones emiten ondas que interactúan con el campo cuántico que te rodea. Cuando vibras miedo, atraes situaciones que alimentan ese miedo. Cuando vibras confianza, atraes experiencias que refuerzan esa confianza. El mundo material es solo la manifestación física del mundo vibracional. Y esta es una de las leyes más poderosas del universo. Recuerdo una época en la que todavía me costaba mucho trabajo mantener esta nueva forma de pensar. Había días en que el miedo a perder lo poco que tenía era tan inmenso que me despertaba con el pecho oprimido, sintiendo una angustia inexplicable. En esos momentos me recordaba una verdad fundamental. No es el miedo en sí lo que destruye, sino la atención constante que le damos. Entonces, cerraba los ojos y decía, todo lo que necesito ya viene en camino. El universo está respondiendo a mi fe. Y poco a poco, el miedo iba perdiendo su agarre. Ahí fue cuando me di cuenta de que la verdadera fe no es creer cuando todo va bien. La fe es mantener una vibración alta, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es actuar con confianza, aun cuando el mundo exterior todavía no refleja lo que quieres ver. Aquí es cuando el universo pone a prueba tu constancia, y es en este punto donde muchos se rinden. Creen por un tiempo, pero cuando las circunstancias no cambian rápido, vuelven a vibrar en la duda, y el ciclo se repite. Cambiar tu vibración es un ejercicio diario. Es como entrenar un músculo que ha estado descuidado por años. Al principio duele, pero cuanto más practicas, más natural se vuelve. Un día te despiertas y te das cuenta de que ya no tienes que fingir. Genuinamente sientes abundancia, sientes paz, sientes que lo mereces. Y ahí es cuando tu mundo cambia. No porque algo externo se haya transformado, sino porque tu frecuencia ahora coincide con lo que siempre has deseado. A menudo digo que el universo es neutral. No juzga, no elige, no castiga, ni recompensa. Simplemente responde. Responde a lo que sientes como verdad. Y la verdad que sostienes dentro de ti, sea cual sea, siempre encontrará la manera de manifestarse afuera. Cuando entiendes esto profundamente,
el miedo se desvanece, porque te das cuenta de que nunca estuviste a merced de las circunstancias. Siempre estuviste al mando, incluso cuando no lo sabías. La verdadera magia empieza cuando aceptas esta responsabilidad, porque en ese instante, todo lo que parecía imposible empieza a moverse. Las personas correctas aparecen, las oportunidades se revelan y el flujo de la vida se reanuda. Y entonces, por primera vez, sientes el poder de crear conscientemente. No es suerte, no es casualidad, es alineación. Y cuando te alineas con la vibración de lo que deseas, el universo no tiene más remedio que reflejar exactamente eso. Todavía puedo recordar perfectamente esa fase de mi vida cuando todo parecía imposible. Limpiaba oficinas, pasaba horas tallando pisos, limpiando escritorios, y cuando veía el reloj, el tiempo parecía detenerse. Mi cuerpo estaba cansado, mi mente pesada, y dentro de mí, un vacío que parecía gritar. Miraba a mi alrededor y veía gente en la misma situación, repitiendo las mismas acciones día tras día, sin esperanza, como si su destino ya estuviera sellado. Fue entonces que una pregunta empezó a rondarme. ¿Y si hay otra manera? Esa pregunta cambió todo. Se convirtió en la chispa que encendió una llama dentro de mí, una curiosidad que ya no me permitía dormir igual. En ese entonces, no tenía dinero, ni educación formal, ni contactos importantes. Todo lo que tenía era un deseo, una inquietud, una negativa a aceptar que la vida era solo eso. Y fue en este estado de inconformidad que realmente empecé a cuestionarme. ¿Cómo piensa alguien que gana $100,000 al año? ¿Qué siente al despertar? ¿Qué cree de sí mismo? No tenía idea de cómo responder, pero empecé a imaginar. Todos los días, antes de irme a trabajar, visualizaba a esta persona, segura, serena, caminando con un propósito, y poco a poco empecé a emularla. Me comportaba como si ya fuera esa persona. No importaba el uniforme sucio o el pequeño salario que tuviera. Dentro de mí mantenía una nueva identidad. Cuando entraba a una oficina, ya no me veía como el empleado que limpiaba los pisos, sino como alguien aprendiendo sobre negocios, observando cómo pensaban, hablaban y se comportaban las personas exitosas. Ponía atención a cada detalle, como un estudiante frente a maestros que ni siquiera sabían que me estaban enseñando. Al principio era extraño. El contraste entre mi realidad y mi imaginación era enorme. Visualizaba prosperidad, pero el dinero apenas alcanzaba para lo básico. Afirmaba abundancia, pero seguía viviendo al día. Y es precisamente aquí donde la mayoría de la gente se rinde, porque no entienden que el universo no responde a la prisa, responde a la constancia. Persistí incluso sin ver resultados. Todos los días, religiosamente, cultivaba ese estado mental. Actuaba, hablaba e incluso caminaba como si el éxito ya fuera parte de mí. Poco a poco, el mundo empezó a responder. Una persona me presentó a un cliente, luego otra, y lo que comenzó como un pequeño servicio de limpieza creció rápidamente. En menos de un año, mi compañía estaba generando más de $100,000. No cambié el trabajo, cambié la energía con la que lo hacía. Había entendido una de las leyes más simples y poderosas. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Lo que me pasó no fue magia, fue una consecuencia natural de un cambio en la vibración. Cuando cambias cómo te ves a ti mismo, el mundo cambia cómo te ve a ti. La vida empieza a reorganizarse para reflejar tu nueva conciencia. Y esta transformación no depende de educación formal, contactos o suerte. Soy prueba viviente de esto. Dejé un trabajo ordinario, sin futuro, y construí algo que me trajo libertad, simplemente porque decidí pensar y actuar como si ya fuera la persona que quería ser. Mucha gente me pregunta cuál fue el secreto, y siempre digo, el secreto fue sentir antes de ver. Mientras la mayoría espera las condiciones ideales para empezar a creer, yo creí antes de que existiera cualquier condición. No esperé el resultado para sentirme abundante, me sentí abundante, y el resultado siguió. Esta inversión es la clave. Entendí que el subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado.
Si sientes algo intensa y consistentemente, lo acepta como verdad. Y cuando el subconsciente lo acepta, empieza a crear circunstancias que confirman esa verdad. Eso fue lo que me pasó. Mi cuerpo, mis emociones, mis actitudes, todo empezó a vibrar diferente, y el universo respondió con nuevas oportunidades. Recuerdo una noche en particular. Estaba exhausto, me dolía el cuerpo, las manos adoloridas. Me senté en la cama y pensé, ¿para qué seguir? Y entonces algo dentro de mí respondió, porque ahora sabes que puedes. Esa certeza me dio la fuerza para continuar. Entendí que el cambio no ocurre cuando alcanzas la meta, sino cuando te conviertes en alguien que cree que es capaz de lograrla. Y es curioso, porque cuando la mente se alinea con la nueva identidad, el esfuerzo ya no se siente pesado. Ya no luchas contra el mundo, fluyes con él. Las oportunidades empiezan a surgir de formas inesperadas, y las personas correctas aparecen en el momento justo. Empecé a atraer clientes que pagaban mejor, que me recomendaban con otros, y mi negocio creció casi orgánicamente. Todo empezó en el momento en que dejé de verme como el hombre que limpiaba oficinas y empecé a verme como el dueño de una empresa exitosa. Esta es la belleza de la ley de la vibración. No se trata de desear, se trata de ser. Cuando cambias internamente, el universo no tiene más remedio que reflejar ese cambio. Porque es neutral, simplemente responde a tu frecuencia. Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero punto de inflexión no ocurrió cuando empecé a ganar dinero, sino cuando dejé de sentirme pobre. El dinero fue solo una consecuencia. La verdadera riqueza nació en el momento en que empecé a sentirme merecedor de ella. Y eso es lo que transforma todo. No necesitas esperar a ser, necesitas ser ahora. Porque cuando te conviertes en la vibración de lo que deseas, el universo entero conspira para que esa vibración se convierta en tu nueva realidad. Por mucho tiempo viví creyendo que el esfuerzo era la única manera de cambiar la vida. Trabajar más duro, estudiar más, correr más rápido. Pensaba que cuanta más fuerza ejercía en el mundo, más me devolvería el mundo. Pero la verdad es que estaba intentando arreglar el espejo en lugar de ajustar la imagen. El problema nunca fue externo, siempre fue interno. Observé a gente inteligente, dedicada, con buenas intenciones, que pasaron años tratando de cambiar sus finanzas, sus relaciones, su salud, pero se quedaban estancados en el mismo punto. Parecía como si algo invisible los jalara hacia atrás, y me di cuenta, estaban trasteando con el efecto, no con la causa. La causa siempre está en la mente. Todo lo que existe en tu mundo material es un reflejo directo de las creencias y vibraciones que sostienes. Y lo más curioso es que la mayoría de la gente intenta cambiar la realidad con acciones que provienen de su mentalidad antigua, y eso nunca funciona. Es como intentar cambiar el reflejo de un espejo empujando el vidrio. Puedes cansarte intentándolo, pero la imagen solo cambia cuando cambias tu expresión. La mente funciona exactamente igual. Yo mismo caí en esta trampa por años. Quería más dinero, pero seguía creyendo que era difícil conseguirlo. Anhelaba amor, pero llevaba dentro de mí la convicción de que nadie me entendería de verdad. Ansiaba la libertad, pero siempre me daba culpa cada vez que me tomaba un tiempo para mí. Esa contradicción interna era mi prisión. Yo decía, quiero, pero lo que mi subconsciente en verdad afirmaba era, no puedo. Y siempre gana el subconsciente. Es increíble cómo las creencias heredadas moldean nuestra vida sin que nos demos cuenta. Desde chiquitos escuchamos frases como, el dinero no compra la felicidad, hay que sufrir para tener éxito, la vida es una lucha. Esas ideas se arraigan y se vuelven programas automáticos que definen cuánto permites que la vida te ofrezca. Y aunque conscientemente desees lo contrario, la vibración que mantienes por dentro sigue enviando un mensaje de escasez al universo. El resultado, situaciones repetidas, frustraciones idénticas y un ciclo que parece no tener fin. Cuando empecé a observar esto con claridad, me di cuenta de algo impactante: el fracaso, el miedo
Y el estancamiento no eran castigos, eran repeticiones. El subconsciente no es moral. No distingue entre lo bueno y lo malo, solo lo conocido. Repite lo que reconoce como seguro. Así que, si creciste viendo carencias, si te acostumbraste a la idea de que así es la vida, el subconsciente entiende que vivir con poco es normal y hará todo para mantenerte en ese estado, aunque conscientemente digas que quieres lo contrario. Por eso, muchísima gente vive en un ciclo de altibajos. Ganan dinero y luego lo pierden. Empiezan una relación y después la sabotean. Inician un proyecto y a medio camino lo abandonan. El problema no es la falta de capacidad, es el programa base. La mente consciente dice, vamos para adelante, pero el subconsciente responde, esto es peligroso. Y el cuerpo, que obedece al subconsciente, reacciona con miedo, procrastinación, desánimo, duda. Es como manejar un carro con el freno de mano puesto. Haces un esfuerzo, pero no avanzas a ningún lado. Tuve que vivir esto en carne propia para entenderlo. Hubo una época en la que hacía grandes planes, pero siempre encontraba una razón para no llevarlos a cabo. Cuando por fin me di cuenta del patrón, decidí cambiar mi estrategia. En lugar de intentar cambiar el resultado, empecé a cambiar lo que sentía y lo que creía. Comencé a observar mis pensamientos y a identificar aquellos que me limitaban. Cada vez que me cachaba diciendo, no puedo, es difícil, eso no es para mí, rompía el ciclo y declaraba en voz alta, eso es solo un pensamiento, no es la verdad. Con el tiempo, esta práctica tan sencilla empezó a reprogramar la forma en que veía el mundo. Mis sentimientos comenzaron a cambiar, y esto es lo que la mayoría no entiende. El pensamiento sin emoción no crea nada. Es la emoción la que le da vida a una idea. Por eso, empecé a cultivar sentimientos de confianza, incluso cuando no había razones externas para hacerlo. Practiqué la gratitud por cosas chiquitas, como el sol de la mañana o una taza de café calientita, y mientras más gratitud sentía, más razones tenía para seguir agradecido. La vida respondió. El trabajo que antes se sentía pesado empezó a fluir sin esfuerzo. La gente a mi alrededor empezó a reaccionar diferente, más abierta, más amable. Me di cuenta de que el mundo no había cambiado. Yo sí, y el mundo solo lo reflejaba. Ahí fue cuando entendí una de las verdades más profundas. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. A partir de ese momento, todo cobró sentido. Dejé de culpar a las circunstancias, al pasado, a la suerte o al destino, porque me di cuenta de que, mientras pusiera el poder fuera de mí, seguiría siendo su rehén. La verdadera transformación empieza cuando asumes total responsabilidad por tu vida. No por culpa, sino por empoderamiento. Porque si la causa está dentro, entonces el poder para cambiar también está ahí. Cuando cambias tu vibración, la realidad tiene que responder. Es una ley. Como la gravedad, no falla. Y lo bonito es que el proceso es interno, silencioso, personal. No necesitas convencer a nadie ni probar nada. Solo necesitas alinearte con la nueva frecuencia y mantenerte en ella, incluso cuando los resultados aún no se han manifestado. Porque siempre llegan, y cuando llegan, parecen un milagro, pero no lo son. Son simplemente el reflejo de la nueva imagen que has empezado a sostener dentro de ti. La realidad es un espejo que nunca miente. El mundo no te da lo que deseas, te da lo que estás siendo. Y cuando de verdad comprendes esto, el juego cambia. Dejas de pelear con el espejo y empiezas a transformar la imagen. Y entonces, todo empieza a fluir. Hubo una época en la que creía que las circunstancias eran las culpables de todo lo que me pasaba. Cuando algo salía mal, le echaba la culpa a lo de afuera, al gobierno, al mercado, a la economía, a mi jefe o incluso a la mala suerte. Era más fácil creer que la culpa era de algo que no podía controlar. Así no tenía que ver hacia adentro. Pero esta creencia tenía un costo. Mientras creía que el poder estaba fuera de mí, me convertía en su rehén. No tenía ni idea de que, al soltar la responsabilidad, también estaba soltando mi poder creativo.
La mayoría de la gente hace esto sin darse cuenta. Se quejan de la vida, de la falta de oportunidades, del pasado, de su infancia, de todo lo que parece inalcanzable. Y es entendible, porque duele verse al espejo y darse cuenta de que la vida que tienes es, en realidad, un reflejo de lo que crees que mereces. Yo también me resistía a esta idea al principio, cuando escuchaba a alguien decir que todo lo que me pasaba era mi responsabilidad. Me enojaba. Pensaba, ¿cómo voy a ser responsable de algo que ni siquiera elegí? Pero con el tiempo entendí que la responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa. Tiene todo que ver con el poder. Responsabilidad es la palabra que transformó mi vida. Porque en el momento en que dices, soy responsable, también estás diciendo, puedo cambiar. Y ahí es cuando la cosa cambia. Cuando crees que el mundo está en tu contra, vives a la defensiva. Pero cuando te das cuenta de que eres el creador, todo cambia. Dejas de luchar contra la vida y empiezas a trabajar con ella. La energía cambia por completo. Recuerdo una época en la que todo parecía salir mal. Estaba hasta el cuello de deudas, sin futuro, y cada día era una lucha por sobrevivir. Había momentos en los que me sentaba por las noches y me preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? Buscaba culpables por todos lados, hasta que un día, cansado de tanto fracaso, me di cuenta de algo. Mientras siguiera señalando hacia afuera, nada cambiaría. Así que, por primera vez, me hice una pregunta diferente. ¿Qué dentro de mí está creando esto? Este simple cambio de enfoque fue como encender una luz en un cuarto oscuro. Entendí que si estaba creando inconscientemente una vida de limitaciones, también podía crear conscientemente una vida de libertad. Fue en ese momento cuando empecé a asumir la responsabilidad no solo de mis acciones, sino de mis pensamientos y sentimientos. Porque me di cuenta de que todo empieza ahí. Cada pensamiento es una semilla sembrada en el campo de la mente y tarde o temprano germina. Y lo que germina depende de la calidad de la semilla. Empecé a observar lo que estaba plantando todos los días: las quejas, las dudas, las conversaciones negativas, los miedos. Todo eso era energía que se emitía al universo. Y el universo, fiel y neutro, simplemente me regresaba más de lo mismo. Asumir la responsabilidad fue incómodo al principio. Es como quitarte una máscara que llevas puesta desde hace mucho tiempo y darte cuenta de que la cara de abajo necesita cuidado. Pero fue liberador. Porque cuando entiendes que eres responsable de todo, descubres que tienes el poder de cambiar todo. Nada afuera de ti necesita ser diferente, solo lo que está dentro. Recuerdo la primera vez que apliqué esto conscientemente. Una negociación importante estaba a punto de venirse abajo, y mi versión anterior le habría echado la culpa al cliente, al mercado o a la mala suerte. Pero, en vez de eso, me detuve y pensé, ¿qué vibración estoy emitiendo justo ahora? Me di cuenta de que estaba actuando desde el miedo, tratando de controlar el resultado, y eso generaba resistencia. Tomé una respiración profunda, alineé mi energía y decidí actuar con confianza, creyendo que el resultado sería el mejor posible. Y fue exactamente lo que pasó. La negociación no solo tuvo éxito, sino que también abrió puertas a otras oportunidades. Lo que cambió no fue el mundo, fui yo. Mucha gente confunde responsabilidad con control. Piensan que ser responsable significa controlar cada detalle, cada persona, cada circunstancia. Pero no es así. Ser responsable es entender que creas tu realidad a través de la vibración que mantienes. No se trata de controlar lo de afuera, se trata de alinear lo de adentro. Cuando cambias lo que sientes, el universo naturalmente ajusta lo que vives. La ciencia de hoy ya confirma lo que antes parecía pura filosofía. La neurociencia demuestra que los pensamientos y las emociones esculpen la estructura del cerebro, forjando conexiones que determinan nuestros comportamientos y percepciones. En otras palabras, lo que piensas repetidamente se convierte en el plano que guía tu vida. Y la física cuántica refuerza que el observador influye en el resultado. Esto significa que la forma en que miras el mundo literalmente altera lo que experimentas de él. Eres el creador,
El artista y la obra maestra, todo a la vez. La responsabilidad marca el punto de inflexión entre la impotencia y el poder. Cuando te ves como víctima, cada desafío parece un castigo, pero cuando asumes el rol de creador, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer. Y ahí es donde empieza el verdadero avance. Dejas de resistirte y empiezas a fluir. Descubrí que la vida siempre responde a mi vibración más profunda, no a mis palabras. Así que cuando algo no salía como yo quería, en lugar de preguntar ¿por qué me pasa esto a mí?, empecé a preguntar ¿para qué me pasa esto? Esta pregunta cambia por completo el enfoque, porque te lleva a buscar la lección, no al culpable. Y cuando entiendes la lección, la situación se disuelve. Con el tiempo, esta forma de pensar se volvió algo natural en mí. Hoy, cuando algo no sale como lo planeo, no me clavo en la desesperación. Observo, ajusto mi vibración y confío en el proceso. Porque sé que nada me pasa a mí, todo pasa para mí. Y esto no es una creencia vacía, es un entendimiento profundo de la ley de correspondencia. El universo no se equivoca, simplemente refleja lo que tú emites. En el momento en que aceptas esto, la vida se convierte en un espejo claro. Empiezas a ver una parte de ti reflejada en cada situación, y ahí es donde empieza la verdadera libertad. Cuando entiendes que todo es un reflejo, dejas de reaccionar y empiezas a crear. Es en este punto donde la magia sucede, no externamente, sino dentro de ti. Porque cuando cambias lo que está dentro, lo que está fuera, no le queda de otra más que transformarse también. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya empezó a despertar. Y quiero que reconozcas esto porque este simple hecho ya demuestra que la transformación está en marcha. La mayoría de la gente no llega a este punto, porque el miedo, la duda y la procrastinación los hacen rendirse antes siquiera de empezar. Pero tú estás aquí, escuchando, sintiendo, y eso significa que algo dentro de ti ya decidió cambiar. Así que, antes de que avancemos más, tengo una petición sencilla para ti. Si este mensaje resuena contigo, si te está tocando de alguna manera, tómate un momento para darle me gusta y suscribirte a este canal. No solo por mí, sino por ti. Cuando haces esto, mandas una señal clara al universo de que estás listo para expandirte, de que estás comprometido con tu crecimiento. Esta simple acción es una manera simbólica de decir, sí, elijo continuar. Ahora, vamos a profundizar, porque lo que viene después exige tu presencia. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo la mayoría de la gente quiere cambiar su vida, pero sigue repitiendo las mismas emociones todos los días? Se levantan, se quejan, se estresan, se clavan en los problemas, se preocupan por el futuro y reviven el pasado. La mente dice que quiere progreso, pero el cuerpo está adicto a las emociones viejas. Es como intentar manejar un carro nuevo con el freno de mano puesto. Le pisas al acelerador, pero no avanzas ni un metro. Esto fue lo que me di cuenta al observar mi propia vida. Decía que quería crecer, prosperar, vivir en abundancia, pero mis emociones diarias resonaban con la escasez, el miedo y la duda. Tenía la costumbre de esperar el resultado antes de permitirme sentir bien. Y ese es precisamente el error que mantiene a la gente estancada. Condicionan sus sentimientos al resultado, cuando el resultado en realidad depende del sentimiento. La vida siempre responde a la vibración que sostienes ahora, no a la que prometes tener en el futuro. Tuve que entender esto a través de la experiencia práctica. Recuerdo una época en la que luchaba para que mi negocio funcionara. Todos los días repetía afirmaciones positivas, visualizaba el éxito, pero en el fondo sentía ansiedad, frustración, miedo a fracasar. Y claro, el universo respondió precisamente a esa vibración. Las cosas no fluían, los contratos se posponían, la gente desaparecía, hasta que un día exhausto, me di cuenta de que estaba intentando atraer abundancia mientras vibraba escasez. Decía, quiero, pero el sentimiento de fondo era no tengo. Fue entonces cuando decidí cambiar mi enfoque. En lugar de perseguir lo que faltaba, empecé a sentir gratitud por lo que ya existía.
Al principio se sintió como un ejercicio forzado. Todas las mañanas me sentaba y hacía una lista mental de todo, por lo que tenía que estar agradecido. Mi salud, mi trabajo, la comida en mi mesa, incluso las dificultades, porque me estaban enseñando. Poco a poco, noté que algo poderoso sucedía. Mi cuerpo empezó a relajarse, mi mente se aclaró y las situaciones empezaron a desarrollarse con más facilidad. Lo que antes parecía estancado empezó a fluir. La gratitud cambió mi vibración y esa vibración cambió el resultado. La emoción es el combustible de la creación. Los pensamientos son órdenes, pero es el sentimiento lo que le da vida a la orden. Cuando el pensamiento y la emoción están alineados, entras en un estado de coherencia, y es en este estado donde lo imposible empieza a volverse posible. El universo no entiende palabras, entiende vibración. Es como si estuvieras constantemente transmitiendo una frecuencia, y la vida, como un espejo perfecto, te devuelve el eco de esa emisión. La gente no se da cuenta, pero todos los días están mandando señales de escasez, miedo y desconfianza. Y luego se preguntan por qué las cosas no cambian. Yo mismo viví así por mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que no necesitaba esperar para sentirme abundante. Podía sentirlo ahora. Podía vivir como si ya fuera próspero, como si ya tuviera todo lo que deseaba. Y cuando empecé a actuar y sentir así, el mundo se ajustó. Es casi mágico, pero no es magia, es ley. La ciencia lo respalda. Investigaciones en neurociencia demuestran que el cerebro no diferencia entre lo imaginado y lo real. Si visualizas algo con intensidad emocional, las mismas áreas cerebrales se activan como si el evento estuviera sucediendo de verdad. Esto significa que, cuando sientes gratitud y alegría por algo que aún no se ha manifestado, estás literalmente entrenando a tu cuerpo y mente para vivir esa nueva realidad. Estás creando el camino neurológico y energético que lo hará posible. Pero aquí está el punto más crucial. Esto requiere constancia. No tiene sentido practicar un día y rendirse al siguiente. Necesitas enseñarle a tu cuerpo a sentir paz, incluso cuando las circunstancias te digan lo contrario. Esto es fe, no una fe ciega, sino una fe vibracional, esa que sostiene la emoción de lo que aún no se ve. Cuando empecé a vivir de esta manera, todo cambió. Las oportunidades dejaron de ser algo que yo tenía que perseguir. Empezaron a encontrarme. La gente adecuada apareció, surgieron nuevas ideas, las puertas se abrieron de forma natural. Y todo esto sucedió no porque el mundo externo cambió, sino porque yo cambié cómo vibraba internamente. La verdad es que la vida no te está probando, te está reflejando. Cada desafío es un reflejo de la vibración que estás sosteniendo. Cuando entiendes esto, dejas de luchar y empiezas a ajustar tu frecuencia. Ya no intentas controlar lo externo, aprendes a comandar lo interno. Así que si algo dentro de ti te está diciendo que estás listo para más, no ignores esa voz. Esa es la parte más elevada de tu ser, llamando a la expansión. Permítete sentir la emoción de lo que deseas vivir. Ahora, siente la libertad, el amor, la abundancia, como si ya fueran reales, y mantente en ese estado tanto tiempo como puedas, porque cuando el sentimiento cambia, la realidad no le queda de otra, también debe cambiar. Y si aún estás conectado con este mensaje en este punto, recuerda, la expansión es una decisión diaria. No basta con entender, debes aplicarlo. Dale me gusta, suscríbete y continúa este viaje conmigo. Porque el simple acto de decir sí a tu crecimiento es el primer paso para abrir puertas que siempre han estado esperando una sola cosa: tu vibración alineada. Hay una diferencia significativa entre pensar y sentir. Por mucho tiempo, creí que simplemente cambiando mis pensamientos cambiaría mi vida. Llenaba mi mente de frases positivas, leía libros, repetía afirmaciones frente al espejo, pero sentía que nada cambiaba realmente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el problema no estaba en lo que pensaba, sino en lo que sentía. Me decía a mí mismo que era próspero, pero internamente
vibraba con inseguridad. Hablaba de abundancia, pero mi cuerpo estaba acostumbrado a la escasez. Y ahí es donde la mayoría de la gente se queda atascada. Intentan crear una nueva realidad con sentimientos viejos. El universo no responde a palabras, responde a vibración. Y la vibración es el resultado de lo que sientes. Cuando hay incoherencia entre lo que piensas y lo que sientes, tu campo energético se divide. Es como intentar caminar en dos direcciones a la vez. La mente dice, quiero. El corazón dice, no puedo. Y el cuerpo se confunde. Esta falta de alineación crea resistencia. Y la resistencia es lo que te mantiene atrapado en el mismo lugar, incluso cuando estás haciendo todo bien. Necesitaba aprender a alinear pensamiento y emoción, y este aprendizaje no vino de libros, vino del dolor. Recuerdo una tarde cuando me senté en el sofá, completamente frustrado. Había hecho todo lo que me enseñaron. Visualicé, declaré, planifiqué, pero nada se manifestaba. Fue entonces cuando me di cuenta de algo muy simple pero profundo. Estaba tratando de sentir algo diferente, usando el mismo cuerpo que todavía cargaba las emociones del pasado. Mi cuerpo no creía las palabras de mi mente. Todavía estaba atascado en una frecuencia vieja, y esa frecuencia no era compatible con la vida que quería crear. El cuerpo guarda recuerdos. Cada emoción que repites, cada miedo, cada duda, se registra dentro de él como un programa automático, y el cuerpo se acostumbra a estas emociones como una adicción. Si estás acostumbrado a sentir preocupación, ansiedad o culpa, tu cuerpo buscará esas sensaciones todos los días, porque ahí es donde se siente seguro. Incluso si conscientemente quieres cambiar, el cuerpo insiste en volver a lo familiar. Por eso tanta gente se rinde a la mitad, no porque no quieran, sino porque el cuerpo no ha sido entrenado para sentir lo nuevo. Fue entonces cuando entendí que necesitaba enseñarle a mi cuerpo a creer lo que mi mente ya sabía. Empecé a practicar lo que llamo coherencia emocional. Todos los días me sentaba en silencio y respiraba profundamente. En lugar de pensar en cómo eran las cosas, me enfoqué en cómo quería que fueran. Imaginé que ya había logrado todo lo que deseaba y permití que el sentimiento creciera dentro de mí. No solo pensaba en abundancia, la sentía. Y cuanto más la sentía, más el cuerpo empezaba a aceptar esa nueva frecuencia. En los primeros días fue un reto. Mi cuerpo se resistía. Diría, esto es una mentira, mira tu realidad, mira tu estado de cuenta bancario. Pero yo persistí. Yo sabía que si lograba mantener ese nuevo estado emocional por suficiente tiempo, el cuerpo acabaría por creérsela. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Un día me di cuenta de que se me había quitado la ansiedad. Estaba más en calma, con más confianza, más abierto. Curiosamente, fue en ese tiempo que empecé a atraer situaciones y personas que resonaban con la frecuencia de mi nuevo estado emocional. La ciencia ofrece una explicación clara para esto. El corazón contiene más de 40.000 neuronas y transmite más señales al cerebro de las que el cerebro le devuelve. Cuando el corazón y el cerebro logran coherencia, cuando tus pensamientos y sentimientos vibran en perfecta sintonía, todo tu cuerpo entra en armonía. En este estado, tu energía se expande, tu campo electromagnético se intensifica y el universo responde casi al instante. Surgen oportunidades, las ideas fluyen sin esfuerzo y las decisiones se vuelven súper claras. No es magia, es física. Pero para llegar a este punto, debes practicar la presencia. Necesitas observar lo que realmente estás sintiendo. ¿Cuántas veces al día te encuentras preocupado, ansioso o con miedo por algo que ni siquiera se ha materializado todavía? Cada vez que haces esto, estás reafirmando la vieja realidad. Y el universo, siendo neutral, simplemente dice sí a cualquier vibración que estés emitiendo. Si vibras preocupación, te dará más razones para preocuparte. Pero cuando conscientemente eliges sentir gratitud, confianza y amor, incluso sin un detonante obvio, el universo también lo afirma. Yo lo viví en carne propia. Recuerdo una vez que estaba a punto de tirar la toalla con un proyecto. Me sentía completamente atorado. Así que me detuve y me pregunté,
Si ya hubiera logrado lo que deseo, ¿cómo me sentiría ahora mismo? Cerré los ojos y dejé que esa sensación me invadiera. Era una mezcla de paz, alivio y entusiasmo. Mantuve ese estado por unos minutos, sin forzar nada, simplemente sintiéndolo. 2 horas después, recibí una llamada que cambió por completo el rumbo de ese proyecto. No fue una coincidencia, fue resonancia. Así es como opera el universo, te regresa lo que emites. No se trata de desear, se trata de vibrar. Cuando el sentir se alinea con el pensamiento, la energía fluye libremente y la realidad responde con una precisión asombrosa. El problema es que la mayoría de la gente vive en conflicto interno. Desean amor pero sienten miedo. Quieren riqueza pero cargan culpa. Anhelan libertad pero guardan duda. Mientras el corazón y la mente jalen en direcciones opuestas, la vida seguirá estancada. Pero cuando logras unir lo que piensas con lo que sientes, lo imposible empieza a moverse. Es en este estado donde la intuición despierta, ocurren las sincronías y las respuestas se materializan como de la nada. Porque ya no hay resistencia, solo fluidez. Dejas de ser quien busca y te conviertes en quien atrae. Y lo más bonito es que esta coherencia no es un destino, es una práctica. Puedes empezar justo ahora. Observa cómo te sientes en este mismo momento. Respira y pregúntate, ¿qué deseo sentir de verdad? Luego siéntelo. No pienses, siente. Haz esto todos los días hasta que la nueva emoción se vuelva familiar. Cuando tu cuerpo finalmente abrace esta nueva emoción, ya no tendrás que luchar para cambiar la realidad. Cambiará por sí sola, porque tu vibración se habrá transformado. Esta es la verdadera transformación, cuando el pensamiento deja de ser solo una idea y se convierte en una experiencia sentida. Cuando la mente y el corazón bailan en sintonía, el universo se armoniza contigo, y en ese estado, nada es imposible. A lo largo de mi camino, noté algo muy curioso. El éxito no tiene nada que ver con el nivel de inteligencia de una persona, sus antecedentes o incluso las oportunidades que se le presentan. He conocido personas extraordinariamente inteligentes, con títulos, habilidades y un potencial inmenso, que sin embargo permanecían atrapadas en una existencia mediocre, batallando constantemente para pagar las cuentas, siempre agotadas y diciéndose a sí mismas que un día todo cambiará. Por el contrario, he encontrado gente sencilla, con poca educación formal, que construyó imperios, alcanzó la verdadera libertad e irradiaba una confianza y serenidad que muchos buscan toda su vida. Esto me llevó a preguntar, ¿qué distingue realmente a estas personas? Con el tiempo descubrí que no era el conocimiento, sino su nivel de conciencia. Y la conciencia empieza con cómo te percibes a ti mismo. La distinción entre quienes se expanden y quienes se estancan radica en la creencia que tienen sobre sí mismos. Quienes se creen dignos, capaces y suficientes, actúan en alineación con esa convicción. Por el contrario, las personas cargadas con un sentimiento de indignidad viven en constante autosabotaje, a menudo inconscientemente. El universo responde a tu vibración y esa vibración se origina en tu autoimagen. Y fue al observar esto que reconocí algo realmente inspirador en la historia de una mujer que admiro profundamente, Oprah Winfrey. Ella nació en la pobreza, sufrió abuso y enfrentó prejuicios y rechazo. Todo a su alrededor sugería que no tenía ninguna oportunidad, pero en algún momento tomó una decisión crucial. Resolvió que lo que otros pensaran de ella no definiría quién estaba destinada a ser. Oprah miró hacia adentro y construyó una nueva autoimagen, una de poder, dignidad y propósito. Y fue desde esta nueva identidad que transformó su propia vida y posteriormente la de millones de personas. Este es el poder de reescribir tu propia historia. Ella no cambió el mundo antes de cambiarse a sí misma. Ella se cambió a sí misma y el mundo se ajustó a su nueva versión. Y así es precisamente como opera el universo. Cuando cambias internamente, la realidad externa no tiene más opción que alinearse con ese cambio. El mundo es solo un reflejo de tu vibración.
He sido testigo de esto innumerables veces, no solo con figuras públicas, sino con gente común y corriente, estudiantes y amigos que, por primera vez, eligieron percibirse a sí mismos de manera diferente. Personas que durante años se escondieron detrás del miedo, la culpa y la comparación, hasta que un día declararon: «Basta, elijo ser quien realmente soy». Y fue en ese mismo instante, a través de ese simple acto de abrazar una nueva identidad, que sus vidas comenzaron a cambiar. Porque la verdad es que nunca podrás superar la imagen que tienes de ti mismo. Si, muy dentro de ti, hay una creencia de que no eres suficiente, el universo se encargará de confirmártelo, una y otra vez, hasta que decidas cambiar el patrón. Por eso es que tanta gente se esfuerza, trabaja diligentemente, y sin embargo, no logra progresar. Intentan crear una vida magnífica mientras se aferran a una visión limitada de quiénes son. Y eso simplemente no es posible. La historia de Oprah es poderosa porque revela algo inherente en todos nosotros: el poder de elegir quiénes queremos ser. Pudiste haber nacido en la escasez, haber sido rechazado, desacreditado o fallado innumerables veces, pero nada de eso dicta lo que eres capaz de convertirte. El pasado sirve como referencia, no como destino. Lo que define tu futuro es la autoimagen que mantienes justo ahora, en este mismo momento. Recuerdo un periodo en mi vida en el que estaba completamente atrapado por la idea de que yo no era suficiente. Miraba a los demás y me comparaba constantemente. Siempre parecía que estaban más avanzados, mejor preparados, más merecedores. Y cuanto más me comparaba, más pequeño me sentía. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba emitiendo una vibración de inferioridad y el universo me estaba reflejando precisamente eso. Mis resultados eran pobres, mis oportunidades escasas, porque mi vibración declaraba: no soy suficiente. El día que elegí liberarme de ese patrón fue el día en que todo empezó a cambiar. Dejé de preguntarme ¿cómo obtengo lo que quiero? Y en su lugar empecé a preguntar: ¿quién necesito ser para que esto sea una parte natural de mi vida? Esa única pregunta cambió mi destino. Me cambió de una vibración de esfuerzo a una de expansión. No atraes lo que deseas, atraes lo que crees ser. Y esa creencia no se encuentra en las palabras que dices, sino en el sentimiento que llevas cuando nadie te ve. Es lo que crees de ti mismo cuando estás solo, cuando te miras al espejo, cuando nadie te elogia, cuando nada parece salir bien. Es en esos momentos que la verdad de tu vibración se revela. La transformación comienza cuando te permites percibir tu propio valor antes de que el mundo lo reconozca, cuando decides sentirte merecedor sin necesitar validación externa. Esto es lo que genera la energía que atrae las circunstancias correctas. Oprah no esperó a que el mundo creyera en ella antes de creer en sí misma. Ella fue la primera en hacerlo, y precisamente por eso el mundo la siguió. Aprendí que el éxito es un reflejo de la identidad, no solo de la acción. Podrías actuar miles de veces, pero si tu identidad subyacente es de miedo, duda o de sentirte pequeño, la energía de tus acciones será incoherente. Pero si actúas desde la conciencia de alguien que ya se siente digno, todo lo que haces adquiere poder. Tu intención se alinea, los resultados fluyen y las puertas se abren de par en par. Y lo bonito de esto es que cualquiera puede hacer este cambio. Todo lo que se necesita es un solo instante de decisión. Solo deja de repetir la vieja narrativa. Deja de decirte que no puedes, que es demasiado tarde, que necesitas más suerte, más tiempo o más conocimiento. Lo que realmente necesitas es verte como alguien que ya es suficiente en este momento, porque la vida siempre reflejará lo que crees que es posible para ti. La pregunta que te dejo es sencilla. Si realmente creyeras que eres digno de todo lo que deseas, ¿qué cambiaría hoy? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué decisiones tomarías? Empieza a actuar así ahora. La vibración precede al resultado. Y cuando tu vibración cambia, la realidad no tiene más opción que seguir el nuevo ritmo de tu conciencia.
Hay una fuerza invisible que guía a todas las personas, incluso a aquellas que afirman no creer en nada. Esta fuerza es el paradigma, un conjunto de creencias, hábitos y percepciones tan arraigadas que operan de forma automática. Funciona como un programa que corre en segundo plano, controlando sutilmente tus pensamientos, emociones y decisiones sin que te des cuenta. Y es precisamente por esta razón que, tan a menudo, incluso cuando deseas genuinamente un cambio, te encuentras repitiendo los mismos patrones, atrayendo las mismas situaciones y experimentando las mismas limitaciones. El paradigma, si no se altera conscientemente, simplemente reproduce el pasado en el presente y lo etiqueta como destino. Yo viví en esa cárcel por años, y el aspecto más insidioso del paradigma es su capacidad para convencerte de que tienes el control. Crees que estás tomando decisiones racionales, pero en realidad solo estás siguiendo un patrón viejo. Te hace dudar de lo nuevo, sabotear tu progreso y justificar tus miedos. ¿Cuántas veces has querido dar un paso hacia algo más grande solo para que una voz interna te susurre: ¿y si sale mal? ¿O ¿y si no es para ti? Esa voz es el eco del paradigma tratando de mantenerte exactamente donde estás, porque para él, cualquier cosa nueva representa una amenaza. Y la verdad es que infinidad de personas nunca logran liberarse de este ciclo. Viven atrapadas por viejos condicionamientos, repitiendo narrativas heredadas de generaciones anteriores. Crecen escuchando que el dinero es difícil de conseguir, que el éxito es solo para unos cuantos, que el amor verdadero no existe, y pasan sus vidas probando inconscientemente que estas afirmaciones son verdad. Es como si estuvieran hipnotizados por ideas anticuadas, incapaces de darse cuenta de que la llave siempre ha estado dentro. Esto es precisamente lo que le pasó a uno de los íconos más grandes de la música pop, Michael Jackson, un artista brillante, un genio creativo que inspiró al mundo entero. Sin embargo, detrás de todo el brillo y la fama, había un hombre que nunca pudo liberarse de un paradigma doloroso. Desde muy pequeño, fue condicionado a creer que su valor estaba ligado a la perfección, la aprobación y el éxito. Cada aplauso alimentaba su necesidad de aceptación, pero cada crítica lo sumía en la culpa y la inseguridad. Y por más fama, fortuna y talento que acumuló, su mente siguió atrapada por creencias de la infancia, las convicciones de que necesitaba probar su valor constantemente. Esta desconexión entre potencial y paradigma es lo que destruye muchísimas vidas, porque puedes lograr todo lo que deseas, pero si muy en el fondo sigues guardando una creencia de insuficiencia, nunca te sentirás completo. La mente no distingue entre una prisión física y una mental. Ambas te restringen por igual. Michael tenía el mundo a sus pies, pero no encontraba paz dentro de sí. Y esta es una de las mayores tragedias de la humanidad. Personas que alcanzan la cima del éxito y, sin embargo, se siguen sintiendo vacías porque el viejo paradigma nunca fue sanado. El paradigma es sutil, insidioso. No grita, susurra, se disfraza de lógica, de prudencia, de sentido común. Cuando decides cambiar, no intenta detenerte de forma obvia, simplemente te hace dudar. Te convence de esperar el momento adecuado, de creer que necesitas más preparación, más dinero, más tiempo. Pero lo que realmente quiere es que nunca tomes acción, y mientras esperas, la vida se te escapa. Tuve que confrontar mis propios paradigmas para entender esto realmente. Cuando empecé a estudiar, Piense y hágase rico, ya había decidido cambiar mi vida. Pero pronto me di cuenta de que el conocimiento por sí solo no sería suficiente. Leía, entendía y creía racionalmente, pero en la práctica seguía actuando como antes. Fue entonces cuando me di cuenta. El paradigma no se disuelve con información, se transforma con repetición y emoción. Necesitas reprogramar tu mente día tras día hasta que el nuevo pensamiento se vuelva natural. Empecé a repetir afirmaciones en voz alta todos los días sobre quién quería ser, no mecánicamente, sino sintiendo profundamente cada palabra. Y cada vez que mi vieja mente intentaba jalarme de vuelta, persistía.
Con el tiempo, las viejas creencias empezaron a perder su fuerza. Y así es como se rompe un paradigma, no con un solo gran acto, sino con pequeñas decisiones consistentes, repetidas hasta que lo nuevo se vuelve más familiar que lo viejo. La neurociencia explica este proceso. Cada pensamiento crea una conexión neuronal y cuanto más repites un pensamiento, más fuerte se vuelve esa conexión. Por lo tanto, cambiar el paradigma es como forjar un nuevo camino en tu cerebro. Al principio es difícil, pero con la práctica, el nuevo camino se fortalece y el viejo se desvanece. Por eso la transformación no ocurre de la noche a la mañana. Demanda paciencia, repetición y fe. El paradigma es como una programación invisible que heredaste sin elegir, pero tú tienes el poder de reescribirla. Y todo comienza cuando decides observar tus propias creencias. Pregúntate, ¿qué creo realmente sobre el dinero? ¿Sobre el amor? ¿Sobre el éxito? ¿Sobre mí mismo? Te sorprenderás al darte cuenta de que la mayoría de estas creencias ni siquiera son tuyas. Son ideas viejas, absorbidas de otras personas, de experiencias pasadas, de la cultura que te rodea. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino elegir lo que crees. Porque mientras tus creencias sean heredadas, tu vida será un reflejo de las de otros. La verdadera expansión ocurre cuando declaras, yo elijo lo que creo. Cuando haces eso, el paradigma empieza a desmoronarse, pero es crucial recordar, el patrón viejo intentará jalarte de regreso, pondrá a prueba tu determinación, pondrá obstáculos en tu camino, haciéndote dudar si vas por el camino correcto. Es en ese momento que necesitas mantenerte firme, porque cada vez que resistes el viejo impulso, estás fortaleciendo la nueva frecuencia. La vida recompensa la consistencia. No necesitas luchar contra el viejo paradigma, simplemente deja de alimentarlo. Alimenta lo nuevo. Piensa como alguien que ya ha ganado, siente como alguien que ya ha logrado, actúa como alguien que ya es libre, y con el tiempo, el patrón viejo simplemente dejará de existir, porque solo sobrevive cuando crees en él. La historia de Michael Jackson nos enseña lo que sucede cuando el talento opaca la conciencia. El éxito externo no compensa la esclavitud interna. Por lo tanto, no se trata solo de cambiar lo que haces, sino de transformar quién eres internamente. El verdadero éxito comienza cuando dejas de ser esclavo de viejos paradigmas y te conviertes en el creador consciente de tu propia mente. Y cuando esto sucede, descubres algo extraordinario. El mundo entero cambia, no porque se haya vuelto diferente, sino porque por fin empiezas a verlo a través de los ojos de la libertad. Cuando empiezas a ver la vida con esta nueva perspectiva, todo adquiere un significado diferente. Las mismas situaciones que antes parecían obstáculos, ahora se convierten en oportunidades. Los mismos miedos que antes te paralizaban se transforman en señales de crecimiento, y la gente a tu alrededor empieza a reflejar la nueva vibración que mantienes. La verdad es que el universo nunca dejó de responder. Simplemente estaba esperando el momento en que eligieras ver más allá de las apariencias y creer en el poder que siempre ha existido dentro de ti. Ahora quiero hacerte una invitación. Si en algún punto de estas palabras algo resonó en tu corazón, si sentiste que este mensaje tiene el potencial de despertar a alguien que amas, por favor, comparte este video con esa persona. Quizás están esperando justamente esto. Un recordatorio de que son capaces, de que pueden empezar de nuevo, de que aún hay más por vivir. Estoy profundamente agradecido por haberte quedado conmigo hasta aquí, por permitirme entrar en tu mente y por unos cuantos minutos hablar directamente a tu alma. Continúa en este viaje de expansión, porque cada paso que das hacia tu conciencia más elevada es un paso que acerca a toda la humanidad a la transformación. Espero verte en el próximo video. Hay muchísimo más por descubrir, y juntos seguiremos expandiéndonos, un pensamiento a la vez.